¿Alguna vez te has preguntado, en lo más profundo de tu alma, por qué Dios permite que me pasen cosas malas? No lo dijiste en voz alta, quizás ni siquiera lo oraste con palabras, pero lo gritaste desde el silencio de tu corazón herido, en medio de la noche, con lágrimas en la almohada, o en medio del bullicio, donde todos te ven sonreír, pero por dentro te estás cayendo en pedazos. La vida te ha golpeado. Has perdido cosas, has perdido personas, has perdido sueños. Y esa pregunta regresa como un eco. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no me salvaste de esto? No eres el único que lo ha sentido. Esa pregunta no es nueva. Esa angustia no te hace menos creyente. Esa duda no te aparta de la fe. Al contrario, te puede llevar más cerca de la verdad. En la Biblia, hombres y mujeres de Dios también se quebraron. David clamó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Job maldijo el día en que nació. Elías quiso morir. Jeremías dijo que su alma se hundía sin consuelo. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, colgado en una cruz, desgarrado por el dolor, levantó su voz al cielo y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puedes ver lo que eso significa? Que tu dolor no es extraño para Dios, que tu sufrimiento no es una blasfemia, que tu quebranto no te hace débil, te hace humano, y aún más importante, te hace alguien que Dios puede abrazar con su gracia. Aquí comienza un viaje, no para explicar todo el sufrimiento del mundo con fórmulas vacías, sino para mirar el rostro de Dios, aún con los ojos llenos de lágrimas, y descubrir que aunque no entendamos todo, Dios está más cerca de lo que pensamos, y justo cuando todo parece silencio, Él está a punto de hablar. Cuando Dios parece callar, a veces, el silencio de Dios duele más que cualquier palabra cruel. No hay nada más desconcertante que orar con todo tu ser y no recibir respuesta, no señales, no sueños, no milagros, solo silencio. Te preguntas si Dios te escucha, te preguntas si lo que hiciste fue demasiado grave, si tu fe es muy débil, si ya no hay esperanza para ti. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia contenida. Dios no guarda silencio porque no le importas. A veces calla, porque está obrando en el fondo de tu alma, donde tus palabras ya no pueden llegar. El sembrador guarda silencio mientras la semilla está bajo tierra. Parece que nada pasa, pero todo está sucediendo. Así también Dios, cuando guarda silencio, está haciendo que algo crezca en lo invisible. Tu carácter, tu paciencia, tu humildad, tu dependencia, tu fe. Mira a Lázaro, el amigo de Jesús. Estaba enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente. Jesús tardó 4 días en llegar. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijeron. Ellas no sabían que el retraso no era olvido, era propósito. Jesús no llegó tarde. Llegó justo a tiempo para resucitar lo que ellas pensaban que ya no tenía solución. Así es Dios. No siempre responde cuando tú lo esperas, pero siempre llega cuando más lo necesitas. Y cuando llega, todo cambia. La tumba se abre, lo muerto resucita, y el silencio se convierte en testimonio. Porque donde termina tu esperanza, ahí comienza la gloria de Dios. La gloria que nace del quebranto. Y si te dijera que algunos de los momentos más gloriosos que Dios quiere escribir en tu vida, ¿empezarán en tu noche más oscura? Lo sé, no suena justo, no suena alentador, pero es verdad, porque Dios no es un autor cualquiera. Él escribe historias eternas, y lo hace con tinta de lágrimas, sobre el pergamino de la fe. Mira la vida de José, un joven con sueños grandes, dados por Dios, pero en vez de cumplirse, su vida se vino abajo. Fue traicionado por sus hermanos, lanzado a un pozo, vendido como esclavo. En
encerrado en prisión por un crimen que no cometió. A los ojos de cualquiera, parecía olvidado, rechazado, derrotado. Pero en el cielo, Dios no había dejado de escribir. Cada herida de José, cada pérdida, era parte del camino hacia el cumplimiento de la promesa. Años después, ese mismo joven se convirtió en gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. ¿Y sabes qué les dijo a sus hermanos? A ustedes les pareció hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, 20. Esa frase debería estar grabada en tu corazón. Lo que hoy te duele, Dios lo puede encaminar a bien. Él es el único capaz de transformar una traición en propósito, una cárcel en plataforma, una lágrima en semilla de esperanza. Y cuando llegues al otro lado de tu valle, no solo habrás vencido, serás una persona transformada, porque la gloria no llega sin quebranto, pero el quebranto, con Dios, nunca es en vano. Dios no desperdicia tu dolor. Quizá no lo entiendas ahora, quizá te parezca injusto, pero hay algo que debes saber y recordar siempre. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Cada lágrima que has derramado ha sido vista. Cada noche sin dormir, Él la contó. Cada oración susurrada desde tu agonía, Dios la ha guardado como un tesoro. El Salmo 56, 8 lo dice con ternura divina. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, y has recogido mis lágrimas en tu redoma. Has registrado cada una en tu libro. ¿Puedes imaginarlo? Tus lágrimas, sagradas para Dios, no caen al suelo, caen en su memoria, caen en su plan. Y aunque hoy no entiendas por qué has tenido que atravesar este valle, aunque tu corazón se canse de buscar razones, Dios está construyendo algo dentro de ti. A veces permite que las cosas se rompan, para enseñarte a vivir de lo que no se puede romper. Su presencia, porque hay cosas que el dolor enseña, que la abundancia jamás podrá revelar. La fe real no se forma cuando todo va bien, se forja en el horno de la prueba, en la espera, en la injusticia, en el silencio. Por eso, si hoy estás en medio del sufrimiento, no pienses que estás lejos de Dios. Piensa, más bien, que estás en el centro de su taller, y Él te está formando con un amor que no siempre se siente, pero nunca deja de actuar. Porque si el dolor te ha traído hasta aquí, es porque Dios tiene algo que revelarte, que no podrías descubrir de otra forma. Revelaciones que nacen en el valle. Hay revelaciones del cielo, que solo se reciben desde el suelo. En los momentos de victoria, celebramos, pero en los momentos de quebranto, aprendemos a escuchar. ¿Y sabes qué? Dios habla más profundo cuando nuestra alma está más abierta, y el dolor abre el alma. Job lo descubrió. Después de perderlo todo, hijos, salud, bienes, amigos, Job hizo preguntas duras. Se enojó, se quebró, dudó, pero nunca soltó a Dios. Y al final, con el corazón rendido, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Antes, conocía a Dios por lo que otros decían, pero después del dolor, lo conoció por sí mismo. ¿Y si eso mismo está ocurriendo contigo? ¿Y si este momento doloroso es el punto donde tu relación con Dios deja de ser conocimiento y se convierte en experiencia? No es que Dios quiera verte sufrir, es que en este mundo roto, donde el mal existe, Dios ha decidido no eliminar todo el dolor por la fuerza, sino redimirlo con su presencia. Y eso cambia todo, porque no siempre va a quitarte la tormenta, pero siempre estará contigo en medio de ella. Jesús no evitó que los discípulos enfrentaran una tempestad, pero caminó sobre el mar hasta llegar a ellos. Y cuando subió a la barca, el viento cesó. Así también contigo. Puede que el viento esté fuerte, puede que el agua esté entrando en tu vida, pero Él viene caminando hacia ti. Y cuando Él suba a tu barca, todo lo que parecía perdido comenzará a tener sentido. Cuando todo empieza a tener sentido, cuando Dios sube a tu barca, no siempre cambia las circunstancias,
pero siempre transforma tu corazón. Porque a veces, el mayor milagro no es que la tormenta se detenga, sino que tú aprendas a caminar sobre las olas con Él. Pedro lo vivió. En medio de la tormenta, cuando todos gritaban de miedo, Jesús lo llamó. Ven. Y Pedro, con los ojos puestos en Jesús, caminó sobre el mar. Sí, lo hizo, un simple pescador, desafiando lo imposible. Pero cuando miró las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que comenzaste con fe, pero luego el miedo te arrastró? ¿Que diste un paso creyendo, pero ahora sientes que te estás hundiendo? Escucha esto. Pedro se hundió, pero no se ahogó. ¿Por qué? Porque cuando gritó, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Ese es el Dios que camina contigo, no el que se burla de tu miedo, sino el que corre a levantarte cuando tu fe flaquea. Porque a veces, lo que más necesitas no es entender el por qué, sino recordar el quién está contigo. Y cuando recuerdas quién es Jesús, el que calma tormentas, sana heridas y levanta a los caídos, tu corazón puede descansar, aunque la tormenta siga rugiendo afuera. Y es ahí donde comienza a nacer algo poderoso. La paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Esa paz es tuya, incluso ahora, incluso en medio de esto que estás viviendo. La paz que sobrepasa el entendimiento. No es una paz común. No es la que viene cuando todo va bien. Es más profunda, más real, más fuerte. La Biblia la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No tiene lógica, no tiene explicación humana, pero existe. Es la paz que sostiene a una madre que acaba de perder a su hijo, y aún así puede levantar sus ojos al cielo. Es la paz que llena el corazón del enfermo terminal, que sabe que no pierde la batalla, porque su alma está en manos eternas. Es la paz de los mártires, los perseguidos, los quebrantados, que descubren que aunque todo a su alrededor se derrumba, Dios no se ha movido. Y eso basta. ¿Sabes por qué esa paz es tan poderosa? Porque no nace de lo que tienes, ni de lo que entiendes, sino de quien te habita. Si el príncipe de paz vive en ti, entonces esa paz también vive en ti. Sí, puede haber dolor. Sí, pueden venir noches oscuras, pero dentro de ti arde una llama que no se apaga. La certeza de que Dios está contigo, y eso lo cambia todo, porque no hay tormenta que supere su voz. No hay herida que no pueda sanar. No hay pérdida que Él no pueda redimir. Y mientras el mundo busca respuestas en el ruido, tú puedes encontrarlas en el susurro de su presencia. Allí, en lo secreto. Allí, en tu dolor. Allí, donde nadie más llega. Dios te habla con palabras que solo tu alma puede oír. Dios te habla en el susurro. A veces esperamos que Dios hable con truenos, con milagros extraordinarios, con portentos en el cielo, pero Él prefiere el susurro, el murmullo suave que solo el alma herida puede distinguir. Así fue con Elías, el gran profeta, valiente ante reyes. Había huido al desierto, roto por dentro, agotado, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre usado por Dios, deseando morir. Y allí, bajo un arbusto, solo y quebrado, Dios no lo reprendió, no lo acusó, no lo empujó a levantarse, lo alimentó, le dio descanso, le habló con ternura. Luego, cuando Elías se escondió en una cueva, esperando una palabra de Dios, ocurrió algo poderoso. Vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después, vino un suave susurro. Ahí estaba Dios. 1 Reyes 19, 11-12. ¿Por qué un susurro? Porque cuando alguien te susurra, es porque está muy cerca. ¿Lo ves? Dios no grita desde lejos. Se acerca, se inclina, te habla al oído. Y aunque el mundo ruge,
Aunque tu mente esté cansada de tanto pensar, aunque el dolor parezca ensordecerlo todo, ese susurro sigue ahí, diciéndote: no estás solo, estoy contigo, siempre lo he estado. Y ese susurro, cuando lo escuchas, es más fuerte que todos los gritos del sufrimiento. El Dios que se queda. El susurro de Dios no solo trae consuelo, trae una verdad profunda. Dios no se va cuando todos se alejan. Él se queda cuando ya no puedes más. Él te sostiene cuando tus fuerzas se terminan. Las de Él comienzan a obrar en ti. El Salmo 34:18 lo declara con una belleza única. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso no es poesía vacía, es verdad eterna. Dios no está más cerca del fuerte que del débil. No se manifiesta solo en los templos llenos de alabanzas. Dios está, especialmente, donde hay corazones rotos. Y lo maravilloso es que no solo te acompaña, sino que Él entiende tu dolor. Jesús no es ajeno a tu sufrimiento. No mira tu llanto desde un trono distante. La Biblia dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Lloró frente a la tumba de un amigo. Fue traicionado, rechazado, golpeado, clavado en una cruz. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay dolor que tú vivas, que Él no haya sentido primero. Y porque lo vivió, puede consolarte desde adentro, no con respuestas vacías, sino con presencia verdadera. Él no siempre quitará el dolor en el instante, pero te dará algo aún más valioso: la certeza de que jamás, ni por un segundo, te ha dejado solo, porque mientras todos se van, Dios es el único que se queda. Cuando el amor de Dios es tu única certeza, hay momentos en los que todo se desmorona. Los planes fallan, las personas te decepcionan, tu fuerza ya no da más. Y en medio de esa ruina interior, queda una sola cosa en pie: el amor de Dios. No es un amor común, no depende de tu comportamiento, no varía con tus emociones, no se apaga con tus errores. Es un amor firme, eterno, inquebrantable, un amor que no se rinde contigo, aunque tú te hayas rendido contigo mismo. Romanos 8:38-39 lo dice con poder celestial: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios. Nada, ni tu dolor, ni tu pasado, ni tus dudas, ni siquiera tu caída más oscura. Cuando ya no tienes nada que te sostenga, el amor de Dios te sostiene a ti. Y ese amor no te observa desde lejos, te abraza en el barro, te recoge con ternura, te restaura con propósito, porque Dios no te ama más cuando estás fuerte, ni menos cuando estás roto. Él simplemente te ama, con un amor que no puedes ganar, ni puedes perder. Y cuando ese amor es lo único que te queda, descubres que en realidad es todo lo que necesitas. Cuando Dios es todo, ya no te falta nada. Es curioso, muchos llegan a Dios buscando algo, una respuesta, un milagro, una salida, pero los que se quedan son los que descubren que Dios mismo es la respuesta, porque cuando lo pierdes todo y solo te queda Dios, entonces te das cuenta que nunca estuviste vacío. Job, después de perderlo todo, no recibió primero explicaciones, recibió una revelación: la majestad, la soberanía y la cercanía de Dios. Y eso le bastó. David, perseguido por enemigos, escondido en cuevas, confesó en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no dijo: porque sé cómo saldré, ni porque tengo fuerzas para vencer. Él dijo: porque tú estás conmigo. Eso era suficiente. Y si fue suficiente para ellos, también lo es para ti. No necesitas entender todo para tener paz. No necesitas controlar todo para tener fe.
Solo necesitas recordar quién camina contigo. Y si Dios es todo lo que tienes ahora, entonces estás en el lugar perfecto para ver que Él es más que suficiente. Porque cuando te das cuenta de que su presencia es lo único indispensable, todo lo demás encuentra su verdadero lugar. Y el corazón se llena de una verdad eterna. Con Dios, nunca estás en pérdida. Siempre estás en proceso. El proceso duele, pero transforma. Dios no improvisa. Él no actúa por reacción, ni se sorprende con lo que te sucede. Todo en tu vida, incluso lo que no entiendes, está siendo usado por sus manos con un propósito mayor. Y sí, el proceso duele, pero no estás siendo destruido. Estás siendo transformado. La oruga no sabe que está a punto de volar. Solo siente que su mundo se cierra, que todo lo que conocía desaparece, que está atrapada en un capullo oscuro. Pero ahí, en esa oscuridad, ocurre el milagro. Así también contigo. Puede que ahora no entiendas por qué estás atravesando esto. Puede que el dolor parezca más real que la esperanza. Pero dentro de ti, Dios está formando algo nuevo. Romanos 8:28 lo dice con firmeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, pero sí que todas las cosas cooperan para bien. Incluso esa pérdida, incluso esa traición, incluso ese silencio que tanto duele, Dios lo está usando. No para castigarte, sino para moldearte. No para hacerte más fuerte según el mundo, sino más sensible a su voz, más parecido a su Hijo. Porque al final, no se trata solo de lo que Dios quiere darte, sino de en quien te quiere convertir. Y ese proceso, aunque duela, te está llevando hacia tu propósito. Propósito en medio del quebranto. Quizás no lo ves aún, pero hay un propósito en medio de tu quebranto. No es castigo, es preparación. No es rechazo, es redirección. No es abandono. Es el taller secreto donde Dios forma a los que va a usar con poder. Mira la vida de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Por años vivió el sufrimiento sin respuestas. Pero cuando finalmente vio el propósito de Dios, no guardó rencor, no se quejó del proceso. Dijo algo que transforma toda perspectiva de dolor. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. ¿Lo ves? Lo que otros quisieron usar para destruirte, Dios lo está usando para posicionarte. Porque el mismo foso donde te tiraron es el lugar donde empezó tu ascenso. El mismo rechazo que sufriste te empujó hacia el destino que Dios ya tenía preparado. Él no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima cuenta, cada noche sin dormir, cada oración entre sollozos, cada herida que parecía no cerrar. Todo tiene un propósito eterno. Y ese propósito es mayor de lo que ahora imaginas. Quizá hoy solo ves cenizas, pero Dios ya ve belleza. Quizá hoy solo sientes pérdida, pero Dios ya está escribiendo victoria. Porque cuando Dios está en la historia, el dolor nunca es el punto final. Es solo la pausa antes del renacer. El Dios que escribe finales distintos. Dios no escribe tragedias eternas. Él es el autor de la restauración. El Dios que resucita lo que parecía muerto. El que convierte la cruz en tumba vacía. Porque cuando Él toma el control de tu historia, el final cambia. No termina en ruina, termina en gloria. Isaías 61:3 lo dice con poder. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso no es poesía bonita, es promesa divina. Sí, estás pasando por el valle, pero no te quedarás allí. No naciste para vivir en las sombras, sino para atravesarlas y salir con más luz que antes. Porque Dios no solo te saca del dolor, te transforma a través del dolor. No saldrás igual, saldrás más sensible, más firme, más sabio, más lleno de fe.
Y aunque el enemigo intentó usar tu dolor para romperte, Dios lo está usando para construirte. Eso es lo que hace el Creador. Donde otros ven ruinas, Él ve cimientos nuevos. Donde tú solo ves lo que perdiste, Él ya visualiza lo que vas a ganar. Y lo mejor de todo es que en este proceso no solo cambia tu historia, cambia tu corazón. Un corazón que ha llorado con Dios. Es un corazón que brilla con su compasión. Las lágrimas que Dios transforma en compasión. Las lágrimas no solo limpian el alma, también ablandan el corazón. Dios no permite el quebranto solo para restaurarte, sino para ensanchar tu corazón, para que puedas ver, sentir y amar como Él ama. Porque hay algo que ocurre cuando lloras con Dios. Ya no miras a los demás con juicio, sino con compasión. ¿Recuerdas cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? Juan 11:35. Él sabía que iba a resucitarlo, y aún así, lloró. ¿Por qué? Porque cuando amas, sientes el dolor del otro. Así es Dios contigo, y así quiere que seas tú con los demás. Cuando pasas por el sufrimiento, cuando cruzas el valle de lágrimas con Dios a tu lado, tu mirada cambia. Ya no juzgas al que está caído. Ahora entiendes. Ahora te duelen las heridas ajenas. Ahora tus palabras sanan, no hieren. Ahora tus manos levantan, no empujan. Dios transforma tu llanto en un lenguaje que otros corazones rotos comprenden. Y entonces te das cuenta de algo poderoso. Tu dolor no fue en vano. No solo te sanó a ti, ahora también puede sanar a otros. Porque el corazón que ha sido consolado por Dios, aprende a consolar a los demás con esa misma ternura. Como dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese es el milagro más profundo, cuando tus heridas sanadas se convierten en canales de amor para los demás. Tu historia puede sanar a otros. Dios no necesita esconder lo que has vivido. No se avergüenza de tu pasado, ni pretende borrar tus cicatrices. Él las redime, porque lo que el mundo vio como fracaso, Dios lo usa como testimonio. Ese valle oscuro que atravesaste, esa pérdida que pensaste que te rompería, ese pecado del que creíste nunca salir, todo puede ser usado por Dios para llevar esperanza a otros. No hay dolor que haya pasado por las manos de Dios que no pueda convertirse en un instrumento de sanidad. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente por su traición. Sintió el peso de su error como una cadena imposible de romper. Pero después, Jesús lo restauró, lo perdonó y lo envió a pastorear a su iglesia. Ver Juan 21:15-17. El mismo que cayó, fue el mismo que levantó a miles. ¿Por qué? Porque el quebranto que se rinde en manos de Dios se transforma en autoridad espiritual. La gente no necesita escuchar de alguien perfecto. Necesita escuchar de alguien que cayó y fue restaurado. Y ese puede ser tú. Tu historia, contada con humildad y verdad, puede ser la voz que alguien necesita cuando esté al borde de rendirse. Porque hay algo sagrado en poder decir: yo también pasé por ahí, y Dios no me dejó, y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Eso es más que testimonio. Eso es esperanza encarnada. El dolor que revela a Cristo en ti. Hay dolores que no solo te transforman, te revelan. Porque en medio del quebranto, cuando ya no puedes más, cuando se cae todo lo que era fachada, queda lo verdadero. Y si Dios ha estado obrando en tu vida, lo que quedará será Cristo en ti. Pablo lo sabía bien. Él no fue un hombre que vivió una fe cómoda. Fue perseguido, azotado, encarcelado, apedreado. Y sin embargo, dijo algo que lo cambia todo. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Qué significa eso? Que su sufrimiento no lo destruyó. Lo reveló, lo vació de sí mismo, para que solo Cristo se viera a través de él.
Y lo mismo puede suceder contigo. Cuando pierdes todo lo que creías que te definía, cuando se cae tu orgullo, tu fuerza, tus planes, queda Cristo. Y entonces descubres que el dolor no te mató, te mostró quién realmente eres en Dios. No eras la imagen que los demás tenían de ti. No eras tus logros. Ni siquiera eras tus fracasos. Eras, y siempre has sido, un hijo amado, lleno de un propósito eterno. Y ese propósito no nace en la comodidad, sino en la rendición. Porque solo el que se ha rendido por completo, solo el que ha dicho, Señor, haz tu voluntad, aunque me duela, conoce la plenitud de su presencia. No es fácil, pero es glorioso, porque en el crisol del dolor, Cristo se forma en ti. Y cuando eso sucede, no importa lo que perdiste, has ganado lo eterno. Lo eterno pesa más que lo temporal. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, lo que se ve, lo que se toca, lo que brilla rápido. Pero Dios trabaja con otra medida, la eternidad. Y cuando pasas por el fuego del sufrimiento, Él no solo está tratando con tu presente, está forjando algo que trasciende el tiempo. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. ¿Leve tribulación? Momentánea. Sí, para nosotros parece insoportable, pero comparado con la gloria eterna, es solo un instante que prepara algo mucho más grande. Cada lágrima tuya está sembrando eternidad. Cada sí a Dios en medio del dolor está acumulando un peso de gloria que aún no puedes imaginar. Porque mientras tú solo ves lo que estás perdiendo, Dios está mirando lo que estás ganando en lo invisible. Tu carácter está siendo purificado. Tu fe está siendo fortalecida. Tu alma está siendo afilada para lo eterno. Y eso no se desvanece. Eso no lo destruye el tiempo, ni las circunstancias, ni siquiera la muerte. Estás siendo formado para la gloria, para reflejar a Cristo no solo ahora, sino por toda la eternidad. Y cuando lo veas cara a cara, entenderás que cada segundo de prueba valió la pena, porque el dolor no es el final, es el puente hacia lo que no se acaba, hacia lo que realmente importa, el Dios que camina contigo en el valle. Una de las verdades más reconfortantes en medio del sufrimiento es esta: Dios no solo te espera en la cima, Él camina contigo en el valle. No es un espectador desde el cielo, no es un juez distante que te observa desde lejos. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo cambia todo. El Salmo 34:18 lo afirma con ternura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Puede que no lo sientas. Puede que todo esté oscuro. Pero su presencia es más real que tus emociones. Dios no huye del dolor. Él entra contigo a ese lugar donde nadie más entra. A esa herida que escondiste. A ese grito que no te atreviste a expresar. A ese rincón del alma donde pensabas que ya no había esperanza. Y ahí, justo ahí, Él susurra: no te dejaré, no te soltaré, estoy contigo hasta el final. Jesús mismo vivió el valle más profundo, el abandono, la traición, la cruz, y por eso puede acompañarte en los tuyos. Porque Él no es un Dios indiferente, es un Dios herido por amor, un Dios que conoce el dolor, y por eso puede sanar el tuyo. No estás caminando solo, estás caminando con el Dios que nunca falla. Y si Él está contigo, entonces incluso el valle se convierte en camino sagrado. Hay gloria en el valle. Sí, el valle duele, pero también revela. Revela quién eres realmente. Revela en quién confías. Y sobre todo, revela la gloria de Dios en medio de la debilidad. Porque no es solo que Dios está contigo en el valle, es que el valle puede convertirse en el lugar donde lo ves más claramente. ¿Recuerdas a Moisés? No vio la gloria de Dios en el palacio de Egipto. La vio en el desierto, en la soledad, en el silencio.
Allí, en tierra árida, una zarza ardía con fuego celestial, y desde ese fuego, Dios lo llamó. Así también contigo. No es en tus momentos de mayor éxito donde más claramente escucharás a Dios. Es en esos instantes donde todo parece arder, y no sabes si sobrevivirás. Ahí, en ese fuego, Dios se revela. Isaías 43:2 nos recuerda una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no te saca del proceso de inmediato, porque hay algo eterno que está formando en medio de él. Y si te detienes a escuchar, si decides no solo sobrevivir, sino confiar, verás su gloria. Porque cuando todo se cae, cuando ya no hay respuestas humanas, cuando las fuerzas se acaban, ahí comienza el poder de Dios. El valle no es tu tumba, es tu altar. Es el lugar donde descubrirás que el Dios que parecía lejano estaba más cerca que nunca. El altar del quebranto. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu dolor, porque en el altar del quebranto es donde se levantan los hombres y mujeres más fuertes de fe. ¿Quieres saber dónde nacen los verdaderos profetas? ¿Dónde se forma el carácter que soporta un llamado? ¿Dónde se afina la voz que hablará con autoridad? En el altar de las lágrimas, en el silencio de la noche, en los días donde no hay respuesta, pero sigues orando. Dios no se manifiesta solo en los escenarios, también lo hace en la soledad de tu habitación, cuando te arrodillas sin fuerzas, y solo puedes decir, Señor, aquí estoy, aunque duela. Ahí es donde el cielo desciende. Mira a Ana, la madre de Samuel. Clamó con amargura de alma. Oró sin voz. Fue incomprendida hasta por el sacerdote. Y sin embargo, Dios escuchó su oración. 1 Samuel 1:10-17. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando todo se desarma por fuera, Dios está construyendo algo eterno por dentro. Ese altar que estás levantando con tus lágrimas es un lugar donde el cielo pone atención. Dios no ignora a los que lloran con fe. Y cada vez que eliges adorar en medio del dolor, algo se rompe en el mundo espiritual. Una atmósfera cambia. Una cadena se cae. Una semilla eterna es sembrada. Porque el quebranto en Dios no te debilita, te consagra. Es allí donde tu voz se vuelve verdadera, donde tu fe se vuelve firme, donde tu corazón se vuelve tierno pero imparable. Así que no huyas del altar, porque ese lugar, aunque arde, también santifica. El fuego no te consume, te purifica. El dolor en Dios nunca es castigo, es proceso. Y el proceso no es para destruirte, es para purificarte. Como el oro en el crisol, tu fe está siendo pasada por el fuego, no para hacerte desaparecer, sino para hacerte brillar. Job lo entendió mejor que nadie. Después de perderlo todo, sus hijos, su salud, su riqueza, aún pudo decir, mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 11:10. ¿Te das cuenta? Job no negó el dolor, pero tampoco lo dejó sin propósito. Él supo, estoy siendo probado, pero voy a salir transformado. Tú también saldrás, pero no como entraste. Saldrás con fe más firme, con visión más clara, con humildad más profunda, con una voz que no tiembla, con una paz que no se explica, porque el fuego que Dios permite no tiene como objetivo destruirte, sino revelar lo eterno dentro de ti. A veces nos aferramos a cosas que no nos dejan avanzar, a viejas formas de pensar, a miedos, a identidades falsas. Y Dios, en su amor, usa el proceso para quemar todo lo que no te sirve, todo lo que no eres, todo lo que te impide ver quién eres realmente en Él. Y sí, duele, pero también libera, porque después del fuego, viene la pureza, viene la visión, viene el propósito, y cuando mires atrás, no verás solo cenizas, verás lo que sobrevivió al fuego, lo que realmente era de Dios, lo que permanece después de la tormenta. Después de la tormenta,
Cuando todo se ha sacudido, cuando el viento ha cesado y las aguas se calman, queda una pregunta: ¿qué permanece? Y la respuesta es sencilla, pero profunda: permanece lo que es eterno. Las pruebas tienen esa capacidad: sacudirlo todo, para que se revele lo que es verdadero. Como cuando se agita una copa con agua sucia. Al principio parece clara, pero basta un movimiento para que todo lo oculto salga a la superficie. Así es la prueba. No viene solo a herir, viene a mostrar, a exponer, a depurar. Hebreos 12 y 27 lo dice así. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Dios no está interesado en mantener estructuras frágiles. Él quiere construir en ti algo que no se mueva, ni con el tiempo, ni con la pérdida, ni con el miedo. Por eso, a veces permite que se sacuda todo: tus planes, tus relaciones, tu seguridad aparente, tu reputación, incluso tu propia imagen de ti mismo. No porque quiera verte caer, sino porque quiere enseñarte a permanecer de pie en lo que no se mueve: su palabra, su fidelidad, su amor, su llamado. Cuando todo lo demás se desvanece y solo queda Dios, descubres que Él siempre fue suficiente. Y eso, amado, es libertad. Lo que has vivido puede iluminar a otros. No todo lo que viviste fue solo para ti. No todo ese dolor fue en vano. No solo fue para fortalecerte, también fue para que puedas fortalecer a otros. 2 Corintios 1:4 lo dice claramente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Haz clic en me gusta si esto te ha bendecido. Eso ayuda a que llegue más lejos, a que la palabra de Dios siga corriendo, a que más corazones sean sanados. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, para que sigamos creciendo juntos, para que más contenido como este llegue a tus manos, y a las manos de quienes más lo necesitan. Tú también puedes ser instrumento de bendición, porque a veces, una simple acción tuya puede cambiar el día o la vida de alguien. Tu historia tiene poder. Tu historia, aunque marcada por el dolor, es una semilla que puede dar fruto en muchos otros. Porque lo que viviste no fue el final, fue el comienzo de algo más grande. El enemigo quiso hacerte creer que eras un fracaso, que tu proceso era una vergüenza, que nadie debía saber por lo que pasaste. Pero el cielo dice otra cosa. Apocalipsis 12 y 11 lo declara con autoridad. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es arma espiritual. Tu historia es prueba viva de que Dios restaura, de que levanta, de que aún en el valle más oscuro, Él no deja de ser Dios. ¿Crees que nadie entenderá tu proceso? Te equivocas. Hay personas, ahora mismo, que necesitan saber que alguien como tú salió del pozo, sobrevivió al quebranto, volvió a sonreír, volvió a creer. Y tú puedes ser esa voz, ese eco del cielo, ese faro en la noche. No escondas tus cicatrices, muéstralas como marcas de victoria, como señales de que pasaste por el fuego, pero no te consumió. Porque tu historia, sí, la tuya, puede encender la fe en alguien que ya no tiene fuerzas para orar. Y eso, amado, es el poder redentor del Dios que todo lo transforma. No eres lo que sufriste, eres lo que Dios está formando. Durante el proceso del dolor, es fácil confundir lo que estás viviendo con lo que eres. Pero escúchame con atención. Tú no eres tu fracaso, no eres tu pasado, no eres tu pérdida, no eres tu quebranto. Tú eres lo que Dios está formando en medio de todo eso. Isaías 62:2 declara algo precioso. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Un nombre nuevo, no basado en lo que otros dijeron, no basado en tu error más grande,
sino en lo que Dios ve en ti. Él no te llama por tus heridas, te llama por tu propósito. No te ve como la víctima del proceso, te ve como el testimonio vivo de su poder. Y aunque ahora no lo entiendas, estás siendo moldeado como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18:6 dice: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Y sabes qué hace el alfarero? Rompe, amasa, aprieta, forma, y cuando termina, hace una vasija hermosa, útil, fuerte y única. Así te está formando Dios. No estás siendo destruido, estás siendo diseñado. No te definas por el momento que estás atravesando. Defínete por la mano que te está esculpiendo. Porque cuando Dios termina su obra, lo que era ruina se convierte en gloria. La gloria que nacerá del quebranto. Tu vida puede parecer rota ahora, pero en las manos del Maestro, las piezas rotas no se desechan, se rediseñan para brillar con más fuerza. Mira cómo actúa Dios. Con José, usó la traición para posicionarlo. Con Moisés, usó el desierto para prepararlo. Con David, usó la persecución para purificar su corazón. Con Jesús, usó la cruz para salvar al mundo. Y contigo, también tiene un plan. Romanos 8:28 lo asegura con firmeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas, aun las que no entiendes, aun las que dolieron, aun las que quisiste olvidar. Dios es experto en convertir el dolor en propósito, la cruz en victoria, el llanto en danza, la ceniza en belleza. Isaías 61:3. Tú no vas a quedarte en el suelo, tú no vas a ser recordado por lo que sufriste, sino por lo que nació de ti después del sufrimiento. Porque el quebranto no fue tu final, fue el terreno fértil donde Dios está haciendo florecer algo eterno. Así que, aunque ahora veas solo ruinas, créelo, la gloria viene. Viene el tiempo del cumplimiento. Después del dolor, después del proceso, después del fuego, viene el tiempo de cumplimiento. Dios no deja a nadie esperando para siempre. Él tiene un tiempo perfecto. Y aunque parezca que se demora, su promesa no falla. Habacuc 2:3 lo declara con poder. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tal vez has esperado por años una respuesta. Has orado, has creído, y no has visto nada. Pero escucha esto. Dios ha escuchado cada oración, ha contado cada lágrima, y no ha olvidado lo que te prometió. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 11 y 19. Aunque los tiempos no hayan sido los tuyos, aunque el camino haya sido más largo de lo que esperabas, aunque hubo noches de silencio, Dios nunca te dejó. Y en el momento justo, verás cómo cada parte del proceso tenía sentido, como cada herida sanada te preparó, como cada silencio fue entrenamiento para confiar. Dios no solo va a restaurarte, va a recompensarte. Y cuando llegue ese día, porque llegará, no solo vas a agradecer por la victoria, también por el proceso que te hizo capaz de sostenerla. El Dios que nunca dejó de escribir tu historia. A veces pensaste que era el final, pero solo era una pausa en el capítulo. A veces creíste que todo se derrumbaba, pero Dios solo estaba construyendo desde lo profundo. Porque tu historia no termina en el valle, ni en la pérdida, ni en la traición, ni en la lágrima. Tu historia sigue, y sigue escrita por las manos fieles de un Padre eterno. Salmo 139:16 dice: Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no improvisa, no se sorprende por lo que te pasó, ya lo había visto, y aún así, decidió amarte, aún así, decidió llamarte, aún así, decidió no rendirse contigo. ¿Sabes qué significa eso? Que aún con tus errores, tus caídas,
tus preguntas, tu historia sigue teniendo propósito. Dios no borra lo que empezó a escribir. Él es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Filipenses 1, 6. Y cuando Él escribe, el dolor se convierte en poema, la pérdida en propósito y las cenizas en un nuevo comienzo. Estás más cerca de la restauración de lo que crees, y el cielo ya celebra lo que está por venir. Porque si el enemigo no pudo detenerte en tu peor momento, menos podrá apagar lo que Dios está por hacer en ti ahora. Este no es el final, es el comienzo de algo glorioso. Amado, si llegaste hasta aquí, quiero que lo escuches claro, sin ruido, sin distracciones. Dios no ha terminado contigo. Lo mejor aún está por escribirse. Y lo que hoy duele, mañana será testimonio. Este vídeo, este mensaje, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí para recordarte que no estás solo, que no estás roto sin remedio, y que en su mano todo se transforma. Pero hay algo más. Este tipo de mensajes, los que confrontan, los que sanan, los que despiertan el alma, no siempre son bienvenidos en las plataformas. Muchos no quieren que la verdad de Dios se propague, que el consuelo de su palabra corra libre, que la esperanza se vuelva viral. Pero tú y yo podemos hacer que esta luz no se apague. Dale me gusta a este vídeo. Suscríbete si aún no lo hiciste. Y compártelo con alguien que lo necesita. No porque yo lo diga, sino porque tú sabes lo que este mensaje hizo en tu corazón. Y no sabes a quién más puede salvarle la fe, la esperanza o incluso la vida. Porque el mundo está lleno de gente rota, pero también lleno de personas como tú, que Dios está restaurando, para que sean canales de esperanza. Y este es solo el comienzo. Hay más por venir, más mensajes de fuego, más palabra que sana, más verdad que liberta. Así que quédate, permanece y prepárate, porque Dios aún escribe historias gloriosas, y la próxima podría ser la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga y te guarde.